Bienvenidos a Seguro de Paro, Sergio Pintado, un placer verte de vuelta. ¿Cómo estás, Agustín Zavala? Nuevamente, después de algunos días, la campaña viene movida y demandante, ¿no? Por más que algunos digan que está fría la campaña, vos Sí, que la no, estás siguiendo más de cerca me dirás. eh, alguno dice que está fría, yo creo que puede ser que esté un poco aburrida, pero no fría. Me parece que pasan cosas. O sea, obviamente, si eso repercute de alguna manera más esplendorosa que otra, es porque me parece que no sé, a decir de Delgado podría decirte que es porque hay un olor a continuidad. Quería, sí, Sí. claro. eh, Podemos hacer, creo que ya nos van quedando poco a poco menos días hasta el 27 de octubre, pero sí, quizás tengamos un episodio Dedicado a la último, campaña. dedicado a lo último de la Sí, campaña, haciendo una especie de resumen, por lo menos de lo que va a ser esta primera vuelta. Pero hoy nos trae otro tema sí. bastante Campaña electoral importante. también, pero bueno, otro de las cosas que se eligen este domingo, que son los plebiscitos que se van a poner a consideración el 27 de octubre. Por si alguno está muy despistado, el día de la elección, además de votar presidente y el parlamento, hay dos plebiscitos en juego. O Ujú. sea, los plebiscitos, recordemos, son modificaciones a la Constitución. Uno es para habilitar los allanamientos nocturnos y el otro tiene que ver con una reforma de la seguridad social que a grandes rasgos, ya vamos a hablar un poco más de eso en profundidad, pero a grandes rasgos busca bueno, eliminar la reforma que hizo el gobierno de la calle Pou y agregar algunas cosas más, como la eliminación de las AFAP, Claro, y bueno, y volver la jubilación a los 60 años, pero ya vamos a entrar más en exactamente. profundidad. Pero lo cierto es que nuevamente, en algo que se ha venido repitiendo en las últimas elecciones, eh, a la elección de gobernantes incorpora reformas Sí. constitucionales que, bueno, Ya es casi una máxima, ¿no? En las elecciones. Ya sí, es algo que uno ya se espera. Espera que en algún momento de la campaña o de los 5 años de gobierno alguien surja con alguna idea de querer reformar la Constitución. es interesante esto porque nos da pie para hablar, bueno, ¿por qué sucede tan frecuentemente esto? Recordemos, por poner algunos ejemplos, en 2014 hubo una reforma, una propuesta de reforma que incluía, por ejemplo, el tema de los allanamientos nocturnos, pero era más amplia porque En 2019. en 2019, perdón, este, tenía que ver con, bueno, usar las Fuerzas Armadas para Sí, el sí, patrullaje en las calles. generaba unos cambios de cómo se atacaba a la inseguridad, ¿no? Claro. Hemos tenido también aquella reforma impulsada por Pedro Bordaberry que tenía que ver con bajar la edad de imputabilidad. Sí. Eso fue en 2009, que también teníamos, si no me equivoco, ahora En, se me están confundiendo los en años. 2009, En 2009 teníamos la de la ley de la ley de caducidad caducidad y el voto y epistolar. el voto, sí, Y exactamente. 2014 fue 2014, la que propuso Pedro ya Bordaberry. me agarré un entrevero con los años, Es que pero uno piensa el pasado y ya van varias elecciones que uno ya arrastra. sí, sí, sí. Pero bueno, Como Macaya Márquez que va contando los mundiales. claro, uno va contando elecciones, sí, y llega un momento que ya ni se acuerda no, que votó, sí me acuerdo, pero bueno, se le confunden un poco La los fecha. tantos. No, lo cierto es eso, ¿no? De un tiempo a esta parte, o por lo menos de lo que nosotros tenemos memoria, eh, la política encuentra formas de llevar adelante o intentos de reforma constitucionales a través de la consulta pública. Claro, a ver, Mecanismo de democracia directa. hay plebiscitos que han sido muy importantes y referéndums también. Pienso en, bueno, el mítico, que ahí sí que no la vivimos, pero el plebiscito de 1980, con Claro. esa reforma que pretendía hacer la dictadura, que finalmente el pueblo, contra todo pronóstico, la gente terminó rechazando. Hubo también en su momento otro plebiscito sobre la ley de caducidad. Hay un montón también sobre las empresas públicas. Sí. Hay
infinidad de plebiscitos y referéndums, está muy metido en la cultura política uruguaya, eso es algo que destacan muchos politólogos, pero a su vez en los últimos años da la sensación de que, no quiero decir que se abusa con el instrumento, pero sucede que muchas fuerzas políticas ven en la posibilidad de recolectar firmas. Es un proceso largo, ¿no? Muchas Ujú. veces se recolectan firmas. No es el único método para llegar No, a la consulta popular, pero uno es recolectar firmas. como lo eh, hizo el PCNT y claro, también está por la vía legislativa como surgió esta reforma que quiere impulsar sobre todo el oficialismo claro. de allanamientos nocturnos. Te permite, sea cual sea el mecanismo que uses, agregar una causa que puede estar eh, metida un poco en la agenda ya, pero a veces sirve para reflotar algunas causas que venían menos presentes, pero sirve para sumarle una causa a una candidatura, que a Sí. veces para posicionar o fortalecer algunas candidaturas o algunas organizaciones puntualmente, termina resultando muy útil. Sí, en eso, atado a esto que decís, pienso mucho bueno, hasta hace algunos meses, más allá de estas dos propuestas que se están decidiendo ahora, hubo otros intentos de impulsar otras dos reformas constitucionales que quedaron en el camino por diferentes razones, pero que también tenían ese condimento de que iban acompañando la candidatura o el intento de visibilidad de un partido político o de un candidato, ¿no? Pienso en Adrián Peña, después de fallecido, que el Partido Colorado intenta retomar ese proyecto y hacerlo por vía constitucional. Eh, De limitar, restringir el exactamente. ingreso a las intendencias, Exactamente. el ingreso directo de funcionarios, ¿no? Exactamente. Y pienso también bueno, en la de Cabildo Abierto. Que Eh, tenía que ver con limitar la usura, exacto. los intereses de los préstamos. Sí, Y bueno, van atados, van acompañando un perfil político, una persona, un personaje político, ¿no? claro. Un actor de la Lo, política. lo curioso es, quizás en el del PIT-CNT uno pueda entender que es una propuesta que genuinamente viene más desde el PIT-CNT, que es una organización obviamente muy grande, muy presente en el debate Sí. público, pero que bueno, que tiene que ver con algo más transversal a organizaciones sociales, trabajadores, sindicatos. En otros casos uno ve que bueno, hay propuestas que surgen de propios partidos políticos que al ver terminan viendo que quizás una propuesta de reforma constitucional a través de un plebiscito les termina siendo paradójicamente Ujú, más fácil de acceder que a través de la negociación ujú. en el Parlamento. Y eso para mí es una paradoja un poco de que termine siendo más fácil reformar la Constitución que aprobar una ley, Ujú. ¿no? Eso por lo menos a mí me hace ruido desde lo procedimental y en cuanto a cómo se está cuidando la Claro. Constitución en cuanto bueno, a- a ese ideal que debería ser O sea, de, bueno, grandes normas que no estén cambiando continuamente. sí, sí, lo que vos estás diciendo, interpretándote, es que esta forma que tiene el armado del Estado uruguayo, que posibilita que sea más accesible reformar la Constitución que generar una modificación de una ley o la aprobación de una ley, puede estar ayudando a esto que conversábamos recién, ¿no? Claro, Que, que- puntualmente, si no me equivoco, es el 10% de los inscriptos que se necesitan sí. para, o sea, recolectando sus firmas, que serán unas 250.000, algo más, Sí. eh, para, bueno, lograr tener un plebiscito, ¿no? Que es una cifra que no es descabellada conseguir para organizaciones que ya están en la calle. No, no. Obviamente, si nos ponemos nosotros a juntar firmas para seguro de paro, eh, no llegamos más. no. Pero para el PIT-CNT, que ya además tiene esa gimnasia de hacerlo en el pasado, costó esta vez, es cierto que costó, necesitó una prórroga en su momento, Sí. pero creo bueno, que se termina dando. Los partidos tienen también esta otra modalidad que tiene que ver con la vía legislativa, que es, bueno, a través de una mayoría en las dos cámaras pueden convocarlo. A mí me resulta paradójico porque quizás si uno planteara, si algún partido planteara, bueno, ya que en todas las elecciones buscamos reformar la Constitución,
¿por qué no llamamos una asamblea constituyente? ¿Por qué no vamos hacia una actualización más Ujú. general de la Constitución? Estoy seguro que ahí saldrían despavoridos Sí, y al que proponga eso lo tratarían de, bueno, no sé, loquito suelto, un loquito, que quiere reformar la Constitución. claro, que quiere permanecer en el poder, Sí, algún tipo sí, sí, de agravio. sí, no lo... Sí, me acuerdo hace un par de periodos electorales en los que se esbozó la idea de hacer una reforma constituyente, una asamblea constituyente que reforme la Constitución. eh, y bueno, estos discursos también se surgieron, ¿no? ¿Cuál es el fin último que vos tenés al reformar la Constitución? ¿Querés perpetuarte en el poder? ¿Sos un desestabilizador? Por Un... supuesto que reformar la Constitución es una tarea muy ambiciosa, muy compleja, pero justamente por eso debería haber cierta coherencia entre lo temeroso que es el sistema político a hacer grandes reformas a la Constitución y lo ágil que parece a la hora de proponer eh, reformas constitucionales puntuales según debates políticos Sí. totalmente coyunturales, No, ¿no? Lo digo más por los allanamientos sí, nocturnos que quizás podemos ya empezar a hablar un poco más de ese tema, pero sí, me parece que es claramente un tema coyuntural y hasta tramposo en cuanto a, bueno, cuál es la relación entre la propuesta y el efecto que se busca, claro. digamos. Me quedé pensando en esto que decías hace un rato, de que parece más fácil reformar la Constitución que impulsar un referéndum. Eh, incluso como pensando en ese mecanismo bueno, si es tan fácil reformar la Constitución, ¿por qué también la mayor parte de las veces, cuando esa cosa va a consulta pública, el electorado termina decidiendo que no? Porque si uno se pone a repasar los intentos, Es muy difícil es muy difícil, lograr una victoria del sí, claro. ¿no? Y eso puede llegar a tener explicaciones por muchos lados, ¿no? De que, primero, principal, hay mucha gente, muchos técnicos que estudian la política, dicen que es muy difícil el ciudadano que está en el cuarto secreto, además de poner la lista por la que va a votar por su candidato, incluye también la papeleta, que le genera un doble esfuerzo, ¿no? Claro, creo que, no sé si se lo escuché a Oscar Botinelli, creo, lo asocio más con él este razonamiento, pero que tiene mucho que ver con este tipo de referéndums, de plebiscitos. Los referéndums, la diferencia, bueno, el referéndum va contra una ley ya aprobada, Sí, el plebiscito sí es una reforma constitucional. Este mecanismo cuando hay solo una boleta, ¿no? Hay solo una boleta del claro, sí y es esa boleta la que tiene que superar el 50% de los votos para ser aprobada. En esos casos, la boleta del sí, digamos que pelea contra, no solo contra los que están convencidos de no votar el sí, sino contra, bueno, los que votan en blanco, los que pueden olvidarse ese día, los que pueden, bueno, no sé, no encontrar la boleta en el momento de la papeleta en el momento de sí, votar. Hay un montón de contingencias que hacen que alguien pueda, no debería ser así, pero bueno, en la realidad sucede que alguien pueda olvidarse o no encontrar o por el motivo que sea no claro. poner la papeleta del sí y eso ya siempre lo hace a la opción del sí, sea cual sea el plebiscito, ir con desventaja Claro. y hacer que sea bastante más cuesta arriba, ¿no? Sí, es como que el sistema te está diciendo, te doy la herramienta para que vos impulses un intento de reforma, te hagas conocer, te hagas conocido, pero después es muy difícil que pueda llegar a modificar la Constitución. Si te parece, empezamos a desgranar un poco los plebiscitos que se van a poner a consideración el domingo 27 y empezamos por allanamiento nocturno. Sí, que creo que es quizá la propuesta de los dos el más sencillo de Sí, entender, el más corto por la propia propuesta que hace esta papeleta y que básicamente tiene que ver con permitir, recordemos que esto es algo bastante sabido en la población, ¿no? Esto de que,
bueno, el hogar es un sagrado Ujú. inviolable, como dice la Constitución. Eh, y esto lo que habilita esta propuesta constitucional es que se permita que la policía, que se permitan el ingreso a las viviendas en horarios de la noche, que es lo que actualmente la Constitución prohíbe. La Claro. Constitución dice, bueno, no se podrá ingresar a la vivienda que se utiliza como vivienda, en horas de la noche, ¿no? Sí se puede hacer a través de una orden judicial en horario del día, pero en la noche bajo ningún motivo. O Ujú. sea, si un juez entiende que tu vivienda tiene que ser allanada por lo que sea, ese allanamiento no puede ser en la noche. Lo que busca esta propuesta es quitar, bueno, esa salvedad y que el allanamiento, con orden de un juez y con un operativo policial, pueda ser a cualquier hora del día. Ujú. Los promotores, que básicamente es la coalición de gobierno, aseguran que esto va a tener un efecto que es una herramienta útil para la policía, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Ujú. Sí, y uno, bueno, justamente uno de los puntos que se marcan como crítica a este procedimiento, más allá de los cuestionamientos que uno puede llegar a tener sobre eh, este debate que siempre existe en estas sociedades modernas entre seguridad pública y la libertad individual o Sí, la modernas y libertad. no tan modernas, ¿no? Creo que es Exactamente. bastante viejo ese Sí, debate. es verdad, el debate es viejo, pero me parece que de un tiempo a esta parte ha habido un proceso de intensificación de eso, ¿no? De que la libertad individual o la libertad comunitaria o grupal va en detrimento muchas veces de cuando se promueven este tipo de propuestas. Pero más allá de esa discusión que la da buena parte de la izquierda, no toda la izquierda, pero la da buena parte de la izquierda, está si esta herramienta es efectiva o no, ¿no? Hay toda una discusión sobre eso. Claro, yo creo digamos, la discusión pasa por, bueno, los defensores de esta propuesta dicen, bueno, las garantías igual van a estar dadas porque el allanamiento tiene que ser autorizado por un juez en determinadas circunstancias. em, y, bueno, esa instancia judicial es la que le da las garantías de que ese allanamiento no va a ser abusivo. Claro, Recordemos, pensemos que esta idea de que nadie ingrese a tu domicilio durante la noche tiene que ver con garantías básicas de las repúblicas en sus comienzos. Estamos hablando de siglo XIX, sí. cuando las repúblicas comenzaban a hacer, por lo menos en Occidente, sus constituciones, o antes quizás, pensando en Europa. Tenía que ver con evitar la persecución de disidentes Claro. políticos. Y bueno, el argumento que utilizan es, bueno, eso es un pensamiento arcaico, estamos en democracia plena, los jueces autorizan esos allanamientos y, bueno, se va a utilizar, siempre es, obviamente, cuando uno propone algo, piensa algo, eh, lo piensa con determinados fines, pero la ley se aplica para Claro. todos por igual. Entonces, bueno, sí, no son solo los allanamientos de las personas que tienen una boca de drogas en su casa, ¿no? Esto habilita los allanamientos nocturnos para En todos los todos los ciudadanos, lugares, claro. claramente. Pero además, la duda que queda es, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Cuántos son los casos en que no se puede desbaratar una boca de drogas porque no se pudo hacer el allanamiento en la noche? ¿Realmente eso era un problema o se creó el problema para generar una excusa de por qué no se puede combatir totalmente al narcotráfico? Ujú. ¿Realmente es el allanamiento nocturno? La gran limitante que tiene la policía hoy en día para combatir el narcotráfico de menor calibre, digamos, Claro. ¿no? El más barrial, más zonal, o se está poniendo una especie de, de excusa o de chivo expiatorio, ¿no? A la hora de decir, bueno, de justificar por qué no hay buenos resultados contra el narcotráfico. Sí, esa es totalmente un argumento en contra de este
de esta propuesta. Me parece también que en esto esto que conversábamos anteriormente, de la posibilidad de reformar o no la Constitución e impulsar una ley, este artículo de la Constitución ha tenido leyes que lo han interpretado, incluso en la ley de violencia basada en género, habilita los allanamientos nocturnos en hogares cuando hay una situación de riesgo para una víctima. Creo también que se ha interpretado también para dejar afuera los comercios y dejar afuera otros Claro, lugares. hoy viviendas que son viviendas no, pero fincas, digamos, para decirle Exacto. el lenguaje más técnico, este, que no son viviendas, sino que son, bueno, comercios, depósitos, lo que sea, sí pueden ser allanados en la noche. No pueden ser las viviendas, los hogares, digamos. Claro, entonces entra esa discusión de por qué se promueve una discusión para reformar la Constitución si este tema bien se podría alcanzar generando una interpretación legislativa de la Constitución. Y eso trae la discusión de que conversábamos al principio, de impulsar la figura de un político, pero también y paralelamente echa por tierra la discusión sobre que da parte de la izquierda de que este cambio generaría un problema de las libertades individuales, ¿no? Porque la izquierda ha generado estos cambios interpretativos que ha permitido que se pueda allanar en la noche en algunos lugares. Claro. Entonces, me pongo en discusión de si no es también para la izquierda o para buena parte del sistema político una herramienta útil para atacar el delito en De general. hecho, creo que, si no me equivoco, hay declaraciones de Eduardo Bonomi defendiendo esta idea. Eh, Es cierto que no toda la izquierda, por lo menos no el Frente Amplio, no todo el Frente Amplio ve con tan malos Claro, ojos esta posibilidad. De hecho, si uno ve, hay sectores del Frente Amplio, sobre todo pensando en el MPP, que evitan un poco dar esta discusión y le sacan un poco la pata a ponerse muy en contra. También porque por las encuestas es un plebiscito que tiene chances de ser sí, aprobado y no solo por los votos de blancos, colorados y votantes de Cabildo Abierto y no, demás. claro. Es probable que muchos frente amplistas estén de acuerdo y lo voten. Eso no quiere decir que sea una herramienta útil y también hay que pensar en el día después, ¿no? Este, Me parece también que tiene que ver mucho con algo que sí pasó con lo de la baja de la edad de imputabilidad, que también pasó con esta reforma de vivir sin miedo que proponía Jorge Larrañaga en su momento, que tiene que ver con que este tipo de plebiscitos que pueden verse con esa especie de populismo punitivo, digamos, siempre buscan dar la señal de, bueno, quienes lo proponen están haciendo algo para mejorar la Claro. seguridad, ¿no? Que es una salida fácil para decir, no, yo me ocupé, propuse esta reforma constitucional, ¿no? Y si sale, sale, y si no sale, no sale. Se lava culpas. Claro. Y sustituye muchas veces sentarse y tener meses o años de diálogo, de discusión más técnica, sobre cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Es justamente por eso se puede catalogar como populismo, porque es una medida que con poca explicación puede resultar razonable a mucha gente, pero quizás en la práctica no resuelve mucho el tema. Yo me pregunto si se aprueba, bueno, ¿en qué casos los jueces van a habilitar un allanamiento nocturno? ¿En qué casos son estrictamente necesarios Claro. que el allanamiento sea nocturno? ¿En qué casos el juez habilita el allanamiento de un momento a Sí. otro? ¿Cuántos son los casos de allanamientos a viviendas en los que se sospecha que hay Claro, venta de droga? ¿No? el, Es complejo el tema. Yo, claro, yo entiendo eso. Entiendo. también un tema que me parece que como nunca en los últimos años hemos tenido claras muestras de que la cosa a veces va por otro lado. El gran problema de la violencia, la delincuencia y el narcotráfico en Uruguay tiene que ver
con el narcomenudeo, con las bocas en los barrios, o tiene que ver con las grandes organizaciones, con los grandes cargamentos que salen a Europa sobre todo y que pasan por el puerto de Montevideo como nada, como si nada. Eh, entonces, bueno, estamos atacando el problema realmente, estamos buscando una aprobación fácil de la población, estamos, bueno, si estamos en contra, no lo estamos diciendo porque tampoco queremos quedar pegados, ¿no? Me parece que hay un poco de hipocresía también vinculada particularmente a esta propuesta. Sí, voy a retomar algo que comentaste, que me parece bueno comentar algo más. Es verdad que en la mayoría de las encuestas este plebiscito es el que tiene mayor aprobación. Eh, Dicen los que evalúan esto que aún así eh, tiene cercano al 60% de aprobación, a veces más, a veces menos. Aún así no llegaría a ser aprobado. Por esto mismo que comentábamos más temprano, Sí, ¿no? Es muy difícil en Uruguay que un plebiscito se apruebe, o sea, sea afirmativo. Eh, pero sí, yo entiendo totalmente porque también me genera la duda de si esto es efectivo o no. Estaría bueno preguntarse, eh, porque se ha dicho mucho que, bueno, que esto funciona, se usa en todo el mundo y que funciona en todo el mundo. Y bueno, mostrame a ver en qué lugares funciona, cómo se aplica, o sea, cómo lo vas a aplicar esto. O sea, cómo lo vas a bajar a tierra. claro. A mí me da la sensación con muchas cosas, me pasó mucho con la LUC también, ¿no? De que a veces uno este, por convicciones ideológicas, ¿no? La gente se va organizando de un lado o del otro de algunas propuestas y finalmente esas propuestas no eran ni tan productivas como lo decían otros, ni tan destructivas Claro. como la advertían otros. Entonces me da esa sensación que esto puede ser algo que perfectamente, si se aprueba, puede pasar sin pena ni gloria. Quizás no va a ser, bueno, no va a cambiar la calidad democrática del Uruguay, pero seguramente nos sirva en lo más mínimo para solucionar el problema. Sea Sí, simplemente un instrumento más que se use más bien poco, ¿no? sí. Y es cierto que hay algunas advertencias de personas que conocen un poco más el paño policial, de que, bueno, hacer un allanamiento en la noche de viviendas que muchas veces son irregulares, son en asentamientos o son que no, Sí, conlleva muchos riesgos claro, de poder equivocarte incluso. de equivocarte, de poner en riesgo a esos efectivos policiales, que era algo que pasaba también con esa propuesta de sumar militares Sí. al patrullaje urbano, ¿no? Que es bueno, se está haciendo política con poner en riesgo a efectivos que no están preparados para esa Y a tarea, la ¿no? comunidad, ¿no? Claro, También, porque vos vas a ingresar, no vas a entrar a una casa en la que se está tomando el té y se está claro, jugando la conga. Eh, eh, Se supone que es un lugar donde se mueve droga y donde se mueve droga hay armas y hay personas defendiendo sus intereses. Eh, no va a ser pacífica la entrada a un hogar en la noche. Y eso conlleva un riesgo para toda la comunidad, ¿no? Lo vemos hoy. pero a eh, ver, no hay que ser muy entendido en el tema para darse cuenta los problemas que tiene la policía, incluso los cuerpos policiales más preparados para el choque, para ingresar en algunos barrios. Total. Eso se va a sumar un factor de riesgo haciéndolo en la noche para agarrar 10, 20 gramos, 100 gramos, 2 kilos de cocaína, de marihuana, de lo que sea. O Ujú. sea, realmente ahí está eh, un factor clave del narcotráfico. Es como, bueno, no cierra por ese lado la ecuación de riesgo operativo con la productividad en cuanto a la política de, de represión del delito, ¿no? Es Claro. como, bueno, solo estás aumentando riesgos, digamos. Queda demostrado, me parece que es en el caso, en el ejemplo más claro, que esto es para impulsar una- un partido, una idea, un conjunto de intereses más allá del el objetivo real de mejorar los problemas de seguridad.
Eh, me parece que es muy complejo por esto que venimos conversando, la necesidad de buscar siempre algo para hacerte conocido y el riesgo de generar cosas que sean contraproducentes, ¿no? Porque no puede ser que pase desapercibido, pero no sabemos cómo esto se aplica. Confiamos en que el sistema uruguayo es institucionalmente sólido y que tiene vías para canalizar cualquier desvío, eh, pero bueno, no sabemos qué va a pasar con esto que si se aprueba. Claro, a mí hay un ejercicio que me gusta hacer mucho con este tipo de ideas es, bueno, ¿le darías esta herramienta a tu adversario político? Ujú, ¿Le darías esta herramienta a un dirigente político con visos antidemocráticos? ujú, Por ejemplo, ¿le darías esta herramienta a Nicolás Maduro, por ujú. ejemplo? Y me parece que ahí está un poco la clave, Claro, ¿no? Esa es la discusión de garantías democráticas que hay que dar. clarísimo. Porque está claro que si yo me estoy dando una herramienta a mí mismo, bueno, quizás yo puedo confiar en mí mismo del futuro en que la voy a usar bien y hasta por ahí nomás. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando, bueno, se aprueba algo que el día de mañana le estás dando herramientas a alguien que no sabes quién va a ser, no sabes quién va a gobernar en el futuro? Quizás sepas quién va a gobernar el año que viene, pero no sabes quién va a gobernar dentro de 5, 10 o 20 años. Entonces, bueno, ahí está la clave de por qué vale la pena cuidar algunas garantías democráticas, que quizás otros países no lo hacen más. Pero bueno, en algún momento en Uruguay era valorado ser un poco más garantista que otros países. No, porque aparte o sea, en la práctica queda demostrado de que vos podés seguir manteniendo la figura del hogar como un sagrado inviolable y aún así generar mecanismos para poder allanar en la noche a determinados lugares. Legislá y definís lo que es una boca de pasta base o una boca de venta de drogas y ahí sí vas a poder a través de una ley interpretativa generar allanamientos nocturnos. Puede ser, claro, sí, sí. Sí, eso es un poco lo que hablábamos al principio, de que no, de que los plebiscitos o este tipo de medidas un poco más, no sé si decirle para la tribuna, pero un poco más que tiene que Sí, ver con enamorar a los grandes públicos, que no sustituyan la negociación política, que me parece que tiene que ser en última instancia o en primera instancia quizás la gran generadora de políticas públicas, ¿no? po- totalmente. Si querés, pasamos Pasamos a un tema que es todavía más denso para hablar, Sí, pero me parece que es quizás el tema, este plebiscito sobre la seguridad social, el que se ha comido un poco la campaña sí, política, como un ¿no? Pac-Man. Incluso desde el principio, cuando se le pedía a los candidatos que se fueran, se le exigía un poco al Frente Amplio, que tomara posturas. Eso lo sufrió bastante Carolina Cose, me parece, Sí, en su época de de precandidato. precandidata, que bueno, demoró un poco, por esto mismo de que es una propuesta que de por sí surgió del PIT-CNT. Si querés, hacemos un repaso de cómo surgió eso. Bien, bien, me gusta. Eh, esta reforma surge después de la reforma que impulsa este gobierno en el 2023, con una discusión que apenas llega al gobierno, Luis Lacalle Pou promueve una comisión de expertos en la que está Sí, sí, Rodolfo Saldain, Saldain. que es el redactor de esta reforma, junto a un equipo técnico en el que generan instancias de trabajo para generar esta reforma. En el medio, bueno, hay un intento o una forma de diálogo en el que el gobierno, bueno, dialoga con diferentes actores y llega a esta reforma. Esta reforma genera que el PCNT se debatiera internamente, Claro, es una reforma, a ver, ese proceso de ahí está, diálogo que incluyó al Frente Amplio e incluyó al PIT-CNT, además de varias otras organizaciones, eh, tanto ese primer informe de la comisión de expertos como lo que sucedió luego en el Parlamento nunca tuvieron el apoyo ni claro. del Frente Es- Amplio ni del PIT-CNT. Em, ya de por sí ahí ya hubo en ese, que bueno, es una de las grandes cuestiones de estos tipos de diálogos multipartidarios
que incluyen organizaciones, que es bueno, convocás a un grupo de expertos y después terminás aprobando algo solo Con tu con tu visión política, mayoría, claro. claro. Bueno, lo que se terminó aprobando como la ley 20.130 si no Ujú. me equivoco, es esta reforma del gobierno de la calle Pou. Lo más claro es conocerlo como, bueno, es la reforma jubilatoria de la calle Pou, que a grandes rasgos lo que hace es crear un sistema jubilatorio único, que lo que hace es, bueno, elimina algunas cajas que quedaban ahí, no la caja de profesionales ni la caja militar, eh, centraliza un poco, básicamente lo que hace es subir de 60 a 65 con un mecanismo progresivo, Sí, ¿no? Este, y además convierte, sí, en obligatorio el aporte a la SAFAP, o sea, el ahorro individual, que en algunos casos seguía siendo voluntario. Y bueno, eso fue muy cuestionado, sobre todo por, obviamente, esta noticia que creo que es lo que más impacta de aumentar en 5 años la edad de jubilación. claro. Ese es como lo que genera más escándalo, o más repercusión en la ciudadanía, ¿no? Porque hemos visto en el mundo muchos gobiernos que justamente han implementado reformas de la seguridad social en los últimos años, porque es un problema mundial, ¿no? En cómo envejecen las sociedades y cómo se sostienen los aparatos de seguridad social, es un tema que es problema en el mundo, pero Uruguay particularmente tiene una población que tiene índices de envejecimiento muy grandes Claro, y cada vez nacen menos personas y eso de por sí te genera un problema de cómo vos administrás la seguridad social. Y entonces, bueno, esta reforma del gobierno de la calle lo que hace es lo que vos justamente señalabas. Y en ese desarrollo, bueno, el PCNT empieza a discutir internamente si promueve alguna forma de intento de reparación. claro. Había varias mociones a la interna del PIT-CNT. Lo que termina ganando es una propuesta de la Asociación de Trabajadores de la Exacto. Seguridad Social, o sea, funcionarios del BPS y algunos otros organismos que bueno, que proponen bueno, esta recolección de firmas basada en esta propuesta de reforma constitucional, que es la que finalmente se está plebiscitando, que básicamente tiene como punto central, y me parece más el que llama más la atención, que es bueno, retrotraer a 60 años Ujú. la edad de jubilación para todos. eh, pero además agrega otras cosas que tienen que ver ya más con ir en contra de la reforma que se había hecho en el Exacto. 96, si no me equivoco. La del padre del presidente. Claro, había surgido ahí, se termina aprobando, claro, con las elecciones en el 95 en las que ganó Sanguinetti, que tiene que ver con básicamente la creación de la SAFAP, ¿no? Exacto. El mecanismo de ahorro individual, ¿no? Cuando la gente hace aportes, a su jubilación, eh, bueno, hasta esa reforma todo iba hacia el BPS en un mecanismo de solidaridad intergeneracional. Ujú. Con la creación del ahorro individual y de la SAFAP, ese aporte se divide, y bueno, en la SAFAP, que son empresas privadas que manejan esos fondos, ese aporte uno se supone que lo va acumulando, la SAFAP lo utilizan de la misma manera que los bancos, hacen inversiones, lo mueven, generan un interés. Y eso se complementa supuestamente a la hora de jubilarse. Uno tiene la jubilación del BPS, que sí es intergeneracional, y la de la FAP, que es lo que uno mismo aportó, más los intereses la rentabilidad que esa FAP le fue generando. Claramente, bueno, lo que propone esta reforma es la eliminación de las AFAP, Claro. la eliminación del ahorro individual y que ese dinero que la gente ya tiene aportado en las AFAP vaya nuevamente primero a un fideicomiso y de ahí, bueno, paulatinamente hacia el BPS para quedar nuevamente en un modelo 100% de solidaridad intergeneracional, ¿no? Exacto. Si querés, mencionamos el tercer punto y después vamos punto por punto para debatir un poco. El tercer punto es el que establece que ninguna jubilación o ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo nacional, ¿no?
Esto es una reivindicación de que, bueno, de que no haya ninguna jubilación, ninguna pensión que esté ganando, como hoy dicen los promotores de la iniciativa, 18.000 pesos, y que eso vaya a 22 y algo, que Claro. es donde está hoy el salario mínimo nacional. Pero si querés, vamos debatimos punto por punto, más que debatir, ponemos arriba de la mesa los argumentos y tratamos de explicar un poco. Sí, por supuesto, primero que nada, que es un tema bastante complejo por el contenido técnico Sí, es que muy amerita, ¿no? entreverado y Este, engorroso. por eso también es importante que la gente pueda ver, ir un poco a las fuentes. Hay debates que han habido varios debates, Sí. afortunadamente. Bueno, pueden ver en el sitio web de Afirma tus derechos, que es como el sitio web de la campaña a favor del plebiscito. Está también este grupo de economistas del Frente Amplio tienen un sitio web. Ujú. Digo, está bueno este tema, sí, para la gente que de repente está un poco por fuera, que quizás, bueno, vale la pena informarse porque realmente es un tema complejo, pero que es importante, realmente, ¿no? A Totalmente. veces uno, por sentirse que está todavía en una etapa de juventud y que la jubilación está lejos, le presta un poco menos de atención Todos y vamos a ser realmente jubilados. todos vamos a ser jubilados, ojalá que Ojalá que sí. mañana. No, ojalá que todos lleguen a ser jubilados. Pero además me parece que es un tema que como país habla mucho. Me parece que esto quizás es para desarrollar un poquito más ahora que sigamos hablando, pero detrás de este tema de la discusión de las jubilaciones o del sistema previsional, me parece que hay discusiones filosóficas o de filosofía política que tienen que Totalmente. ver con, bueno, qué tipo, para qué hacemos política, para qué hacemos, nos damos una organización, qué es lo que debe hacer un Estado. ¿Cómo vas a organizar vos tu sociedad, ¿no? O Claro. sea, cuál es el sistema de colaboración, tu sistema de solidaridad? Y Porque ese es uno de los puntos rescatables que tiene o que tenía, ya no sé, el sistema de la seguridad social uruguayo, ¿no? Que se basaba en un sistema solidario en el que las personas que estaban activamente trabajando generaban fondos para pagar las jubilaciones que se estaban pagando en ese momento y las generaciones que se habían jubilado u- habían pagado con su trabajo las jubilaciones de sus antecesores. Eso es política, como vos decías, eso es política pura. Eso claro. Pero es además hay temas hasta filosóficos, justamente, de, bueno, si la gente vive más, ¿eso quiere decir que tiene que trabajar más? totalmente, ¿O, sí. o- o esos años de más que le vamos ganando a la biología, quizás, eh, deberían ser para, bueno, poder disfrutar más? Se puede discutir si trabajar es en sí mismo un sufrimiento o no, si se puede disfrutar la vida trabajando. Está bien, hay un montón de discusiones para dar al respecto, pero me parece peligroso evitar algunas discusiones como que se diga que, bueno, sí, como que es obvio que si se vive más hay que trabajar Sí, más. Eso claro. no es obvio, eso es Eh, una discusión, una decisión política de una sociedad. Es claramente, es obvio dentro del marco del sistema de pensamiento que vivimos hoy, en el que justamente es paradójico, ¿no? Porque vamos hacia un sistema de seguridad social cada vez más individualizado, porque las sociedades están cada vez más individualizadas, ¿no? Eh, pero es interesante esa discusión entre la productividad que puede llegar a tener un ser humano a lo largo de su vida, ¿no? De que empieza a trabajar mínimo como regla general, o por lo menos es lo que dice la ley, a los 18 años, mucha gente empieza a trabajar mucho antes, eh, y tiene que mantener los niveles de productividad, tiene que mantenerse trabajando durante toda su vida. eh, es una discusión, porque muchas veces yo he escuchado las posiciones a favor y en contra, y muchas veces desde lo que están en contra a la reforma del PCNT se marca a los promotores bueno, que pintan un mundo de- de rosas, ¿no? Un mundo de mariposas en el que todo es perfecto pero es esto que vos comentabas, ¿no? Claro. Dar la discusión de la vida, dar la discusión del trabajo. De hecho, el gobierno eligió
cuando tuvo que promocionar un poco públicamente, mucho antes de que se estructurara este plebiscito, el gobierno trató de demostrar esta reforma que hizo como un logro, afirmando que ahora se le iba a permitir a los jubilados no tener que dejar de trabajar, ¿no? Como una especie de, bueno, le estamos dando a los jubilados el derecho de trabajar, que era algo que nos estaban reclamando. Eso fue una decisión muy extraña del gobierno. Entiendo que era la única, capaz que la única manera de encontrarle algo positivo a esto. Eh, por supuesto que hay gente que puede estar en la situación de que poder seguir trabajando, estando en la situación física, psicológica, Ujú. de seguir trabajando y de querer hacerlo. Pero eso no es la mayoría de la población. Y eso lo conecto con otra de las cosas que me parece que debates quizás más políticos a nivel macro que deja esta discusión de este plebiscito, que es discutir sobre seguridad social también permite dejar en evidencia un montón de imperfecciones del mercado laboral, ¿no? Ujú. Porque a veces uno dice, bueno, sí, la gente trabaja y que trabaje 5 años más. Cuando uno se pone a ver, bueno, empezás a ver que la mitad de los trabajadores no llega a los 60 con 30 años de aporte, Sí. que hay mucha gente trabajando en la informalidad, que hay gente que en sus últimos años de vida laboral, después de los 50 años, quizás ya se queda sin trabajo y sus últimos años de vida laboral son una penuria Ujú. realmente. Esto le pasa a muchos jubilados. Llegan a la edad de jubilarse, desesperados por jubilarse porque los últimos años son de que, bueno, te despiden en un trabajo porque sos viejo, porque salís muy caro, Y por no lo que conseguís otro sea, laburo. y todo lo que queda de ahí en más es, bueno, ir penando por el mercado laboral buscando el momento de jubilarte, ¿no? Entonces la gente no se jubila en su mejor momento de la vida laboral, se jubila seguramente en el peor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vos estás alargando? ¿Estás alargando el mejor momento de ese trabajador o estás alargando el peor momento? Entonces son muchas discusiones para dar. Me parece que realmente es una discusión muy compleja y que quizás para empezar a meternos un poco más en la discusión, el gobierno de la calle Pou no resolvió bien. Primero porque la calle Pou en campaña había dicho que no iba a aumentar la edad jubilatoria, luego terminó reconociendo que se había equivocado, pero lo reconoció ahora. Ujú. Eh, pero además impulsó una reforma jubilatoria que además de no resolver técnicamente los problemas, porque si no, no estaríamos nuevamente en esta discusión, eh, no logró una paz política No, al contrario. que le permita, o sea, la reforma de la calle Pou ya a los meses ya está en riesgo. Entonces, eso no es de ninguna manera un buen proceso político. No, justamente al contrario. Claramente la forma en la que se termina decidiendo y conformando la reforma del gobierno no fue la más saludable. Eh, Porque uno después claramente, ya entrando un poco más en la discusión sobre la papeleta en sí, lo que plantea, eh, creo que un poco atado a esto que conversábamos de la discusión sobre el trabajo y el fin de la vida y todo eso, eh, claramente vos necesitás que si vas a generar, si pensás generar un sistema en el centro esté el individuo y su bienestar y no la estabilidad del gran sistema de seguridad social, eh, creo que vos a ese individuo igualmente le tenés que generar condiciones para que pueda atravesar su vejez y su jubilación en buenas condiciones, ¿no? Y esto va atado a otro de los puntos que plantea la papeleta, que es el de equiparar las jubilaciones y las pensiones, más allá de las discusiones técnicas sobre cómo se va a implementar eso, porque uno de las críticas que se le hacen a la papeleta es que no es que, por ejemplo, si vos, Sergio Pintado, tenés una jubilación de 18.000 pesos, pero a su vez tenés una pensión que eso te genera un, Claro. un ingreso mayor que el salario mínimo nacional,
vos igual, lo que dicen los que critican la papeleta, vos igual vas a recibir ese incremento, ¿no? Más allá de esa discusión sobre si va a generar tanta cifra de costo, ¿no? Algunos dicen 1.000 millones de dólares por año, otros dicen 400 millones de dólares por año. Eh, me parece que también en el centro de discusión es, bueno, en qué condiciones nuestros viejos están atravesando ese periodo de jubilación, ¿no? Después de haber aportado a ese sistema solidario en el que conversábamos, ¿no? Que es tan reconocido y que es tan importante en la construcción de la sociedad uruguaya. Bueno, ¿por qué los viejos eh, ganan 18.000 pesos, ¿no? Claro. Eh, eh, Creo que más allá de lo técnico, creo que se puede resumir un poco el gran debate en, bueno, los detractores de la reforma dicen, bueno, el sistema jubilatorio como está hoy tiene muchos problemas de sostenibilidad y esta reforma, al intentar proteger a más gente y de mejor manera, los agrava, ¿no? Más allá de las discusiones, hay discusiones de que, bueno, la redacción tiene algunos problemas, entonces puede terminar esto que decías vos, abarcando a gente que no sea exactamente la que se quiere proteger. Eh, Me parece que la gran discusión es, bueno, ¿esto es sostenible o no es sostenible? Y ahí me parece muy interesante también, desde el gran debate más profundo político, es poner un poco en tensión al individuo con el Estado, ¿no? O con el sistema o con la burocracia estatal, ¿no? Es como, bueno, desde los detractores, sobre todo, paradójicamente, quizás los cuestionamientos más elaborados o un poco más pensados a esta reforma vinieron de la propia izquierda o del Claro. propio Frente Amplio, que tienen que ver con, hey, miren que esto no es tan fácil este, de financiar. Esto en 15, 20 años va a generar un problema tremendo. Quizá le sirva a las generaciones que se jubilan en los próximos años, pero dentro de 30, 50 años vamos a tener un problemón. Em, entonces, la discusión es, bueno, sobre todo para la izquierda, me parece que lo pone en tensión filosóficamente entre, bueno, defendemos el Estado como organización, ¿no? Defendemos la macroeconomía, defendemos la sostenibilidad de las políticas públicas en su totalidad, o por el otro lado, defendemos los derechos totalmente legítimos de colectivos e individuos como los jubilados, ¿no? Entonces, Ujú. ahí hay una discusión muy interesante, ¿no? Sí. Que además es muy incómoda porque uno termina diciendo, bueno, tengo que defender, si yo voto defender a los jubilados, a mi madre, mi padre, mi tío que ganan 20.000 pesos de jubilación, si yo los defiendo y voto que sí, estoy desfinanciando al Estado, soy un criminal. Realmente es una posición muy incómoda para una persona que se sienta progresista o ni siquiera progresista, pero que se sienta, bueno, empático con los jubilados o con los que están por jubilarse, Sí, ¿no? sí, es que si uno, a mí particularmente me ha generado mucha discusión interna este debate, ¿no? De dónde posicionarse. Porque si uno ve la reforma desnuda, digamos, ¿no? Sin las discusiones técnicas o sin la papeleta, digamos, la esencia de la reforma, lo que está bien en el núcleo, uno no puede no estar de acuerdo, ¿no? Con que los jubilados ganen 4.000 pesos más, 3.000 pesos más. Claro, Eh, a su vez también está en discusión todo lo que de si la reforma que impulsa el PCNT es la que se hubiera deseado. claro. Ese es uno de los grandes temas que además tienen los plebiscitos. Uno vota una papeleta que Claro, está redactada por quien logró la firma. claro, Uno puede decir, bueno, estoy a favor de esto, pero estoy a favor de. Me acuerdo que es algo que pasó mucho con el voto epistolar, ¿no? Estoy de acuerdo con que los uruguayos en el exterior puedan votar, pero no sé si esta es exactamente la claro. manera. Y ahí uno tiene que ver si negocia términos con la papeleta, ¿no? Si, Sí, bueno, te apoyo sí, igual aunque no sea exactamente porque es un avance,
o voto que no, esperando que el sistema político entienda el Claro, mensaje, igual lo subsane. Sí, es una discusión ahí, uno se tiene que pelear un poco con esa papeleta sí. también. Y bueno, y eso le genera eso ha generado la discusión en el Frente Amplio, eh, donde también yo creo que, volviendo a lo que conversábamos al principio, y ahora sí como hablando más de política, eh, no de la política de verdad que estábamos conversando recién, sino de la política que se genera partidariamente. Este principio tiene un apoyo de la izquierda, o más bien es una libertad de acción anunciada por la izquierda institucional, ¿no? Del Frente Amplio, en la que vos tenés algunos sectores que militan, ¿no? Como si también tenés técnicos y economistas que no son... Recordemos, el sí es apoyado dentro del Frente Amplio por Ahí el va. Partido Comunista, el Partido Socialista Y algunos sectores y más algunos chicos como el sectores más. PVP y algunos sectores más, algunas departamentales de Liga Federal y bueno, algunos partidos más chicos, pero en el medio, del otro lado estaban sectores como el ala serenista, el ala más progresista, si se quiere, del Frente Amplio, metido en el MPP también, ¿no? Que también no apoya la papeleta. Y en el medio quedaron algunos sectores, sobre todo aquellos más cercanos a COSE, ¿no? Eh, A mí me da la sensación de que como nunca se nota, eh, más que diferencias estrictamente ideológicas, para mí lo que hay es una diferencia de visión o de estrategia o de forma de ser, de dónde me paro como izquierda, ¿no? Me parece que hay sectores de la izquierda, estos que no apoyan el sí, se están pensando más como gobierno que como izquierda, propiamente ujú. dicho. Y Sí, entonces lo que ven, son gestores del Estado. claro, lo primero que ven es un problema para la macroeconomía. Ujú, Del otro lado hay sectores que están más pensando en la reivindicación ideológica, y están dejando en un segundo plano el que quizás ellos mismos van a tener que pagar eso que están prometiendo y que puede ser un problema. ujú. Entonces, bueno, ahí hay, creo que sobre todo para la izquierda, quizás la izquierda hace 40 50 años no hubiera tenido este problema porque No. sabía que era apoyar un reclamo de forma ideológica y que la responsabilidad del gobierno estaba lejos, ¿no? Ahora me parece que más cuando las posibilidades de ganar este gobierno son altas, pasa eso. Dentro del Frente Amplio hay sectores que se ven mucho más como gobierno y que por eso terminan actuando quizás mucho más parecido al gobierno actual Ujú. que a otras salas del Frente Amplio, y que lo ven más como un problema que como una solución a un colectivo, que justamente, reivindicado, ¿no? Sí. Sumado a eso que decís, me parece que y lo hemos conversado en algún que otro episodio, eh, esta discusión saldada que parece haber en Uruguay de que la macroeconomía es un tema ya discutido y Intocable, ya claro. intocable, ¿no? Ya quedó establecido por lo menos por los partidos que fueron gobierno, eh, en que la macroeconomía es algo que tiene que estar así, que tiene que funcionar, porque así se te queda todo quietito en la mesa. Y cualquier cosa que pueda llegar a venir a romper eso es vista como más allá, porque uno escucha a los técnicos y a los que supuestamente saben de estos temas, eh, marcar esto como un apocalipsis, ¿no? Esto va a generar un descalabro de todo lo que conocemos. Se va a venir una crisis como la del 2002. eh, Creo que de lo que una de las cosas quizás más complejas, además del costo de esta reforma, tiene que ver con la eliminación de empresas privadas a través de un Totalmente. Y plebiscito, nos ¿no? metemos en ese segundo Claro, punto. que tiene que ver con, bueno, se eliminan de un plumazo las AFAP, que además de, bueno, quizá la más importante es República FAB, que es una empresa privada, pero sus socios Sí, mayoritarios son estatales, son empresas estatales.
Después hay varias empresas privadas, que además tienen que ver con bancos o fondos de inversión, que son actores pesados, ¿no? No, Pesadísimo. a nivel internacional, quiero decir, no son empresas uruguayas que simplemente, bueno, No, no, es que se maneja mucho dinero en esto de la claro, seguridad social. No, sí, no es sí. moco de pavo, ¿no? Recordemos que las AFAP, una de las cosas que hacen es invertir, son fondos de inversión justamente, entonces con el dinero de los trabajadores lo invierten en el mercado de capitales, Ujú. comprando bonos al propio Estado, comprando, bueno, acciones a otras empresas, participando de proyectos de infraestructura, Sí, son un agente financiero importante en sí, la plaza uruguaya. sí. Entonces, también por Yo creo ese que ese lado es el miedo más grande que hay, ¿no? por ese lado, quizás cuando el gobierno necesite emitir bonos para financiar tal o cual cosa, a algunos agentes le entre miedo de que esas AFAP habituales compradoras de estos bonos no estén. Es ¿Quién va a que estar en su lugar? uno, No se sabe. para graficar eso, uno de los actores que más, actores no políticos que más han marcado su posición, es la Cámara de la Construcción del Uruguay, ¿no? Que tienen muchos de sus proyectos y muchos de sus emprendimientos y de infraestructura, como bien decías, en carreteras, en rutas, en proyectos inmobiliarios, en muchos que uno no puede imaginar y en tantos otros que no nos imaginamos, eh, tienen inversión de las AFAPs. Y con la importancia que tiene la construcción en este país, Claro. ¿no? Que Ah, te mueve la economía. claro, ahí volvemos un poco al mismo asunto filosófico, ¿no? Ujú. ¿Desde qué lado lo vemos, ¿no? Si lo vemos desde arriba o si lo vemos desde abajo. Eh, Me parece que es importante aprovechar que hablamos de la SAFAP para decir que si hay algo que puede decirse de la SAFAP, me parece que sin temor a equivocarme, es que la SAFAP, mal o bien, o sea, con mejor o menor o peor resultado individualmente, no solucionaron el Totalmente. problema que se planteaba en la década de los 90 cuando se las introdujo como un salvador del Claro. sistema previsional. O O sea, sea, ¿cuál era su objetivo? ¿Ser un fondo de inversión o ser una agencia que podía mejorar la condición de vida de los jubilados? claro, que le asegurara, bueno, lo que el BPS iba poco a poco a hacer cada vez más complicado que pagara, bueno, tu propio ahorro individual te iba a complementar esa jubilación. Hay una especie de discusión ahora de si en su momento se prometió una doble jubilación o si era una especie de Ujú. complemento. Pongamos que, bueno, se trataba de un complemento. En ningún caso estamos hablando de jubilaciones de AFAP que son de 2.000 pesos o menos, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí es seguro es que las AFAP no resolvieron el problema. Este, Puede ser que el ahorro individual sea una necesidad, eso puede entenderse, ¿no? Bueno, es muy difícil solventar todo con ahorro intergeneracional cuando la población cada vez es menor. Sí. Está claro que ahí hay cuestiones matemáticas contra las que es muy difícil pelearse. Sí, perdón, Mm. apuntar ahí que, porque también se marca de los detractores de la reforma, la papeleta en sí no elimina el ahorro individual, sí elimina el ahorro individual con fines de lucro, justamente, que es estos fondos de inversión. Claro, se habla mucho de, bueno, las comisiones de las AFAP, que hoy pueden llegar al 20% Ujú. entre la comisión propiamente dicha y seguros. Este, bueno, sí, la AFAP se queda con una parte de tu aporte, en cuestiones de comisión y de seguro de vida y demás. Obviamente es una empresa privada que hace, Sí, que saca su ganancia a partir de los fondos de los trabajadores, y no sí. da otras prestaciones como sí lo puede hacer el BPS. La FAP lo que hace es, bueno, esto que decíamos de invertir el dinero. Ujú. Y no siempre la rentabilidad es positiva, a veces la rentabilidad es negativa y uno pierde dinero, lo puede ver Sí, como ese estado de este cuenta estado que de le cuenta. llega periódicamente. Em, entonces, bueno, desde el momento en que ni la reforma del 96 solucionó el problema, ni la reforma actual soluciona el problema, hay una cosa interesante que manejan los defensores de la papeleta que tienen que ver con que prácticamente todas las últimas reformas jubilatorias fueron para perjudicar, Ujú. o sea,
en esta dicotomía que hablamos de los derechos del individuo con el Estado, con la sustentación del Estado, todas las últimas reformas fueron para proteger al sistema, ¿no? Ujú. Este, entonces, progresivamente le han ido quitando derechos al jubilado o al que está por jubilarse. Entonces, bueno, ahí está también un poco. Quizás si la SAFAP, si se hubiera hecho un sistema que hubiera resuelto el problema o que por lo menos no hubiera fracasado tan estrepitosamente en lograr que por lo menos, sí, hay gente que dice, bueno, dentro de 30 años quizás las AFAP te dan una Claro, buena jubilación. Bueno, parece un costo bastante sí. alto esperar tanto tiempo para que una empresa empiece a devolver lo que el pueblo de forma obligatoria además ha invertido, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hay muchas discusiones, pero me parece que esta discusión bueno, de qué es lo que priorizamos, es lo que está un poco de fondo en la gran discusión atrás de esto, ¿no? Es interesante, sí. Como decíamos al principio cuando nos pusimos nos metimos a hablar sobre el plebiscito de reforma de seguridad social, es un tema importante y está bueno que el ciudadano o la persona, a mí no me gusta mucho hablar de ciudadano porque es medio raro, eh, pero es importante que haya una decisión fundada, ¿no? Cuando le toque votar sobre esto. Hay una cosa muy interesante que es que también se nota en esta discusión, que es la cierta desconexión o independencia, para no ponerlo en un tono peyorativo, pero cierta independencia de los votantes con respecto a los líderes políticos, ¿no? Sí, sí. Por más que todos los candidatos están en contra de esta reforma, Ujú. eh, si bien las encuestas no dan como que se aprobaría, alguna da un poco mejor, creo que la mejor fue un Sí, 51%, pero si dijimos que con 60 los allanamientos era difícil, creo que es muy difícil que se llegue a aprobar. Pero bueno, marca que hay muchos votantes de los partidos que a pesar de que su candidato no está de acuerdo, igual van a votar, no, ¿no? incluso dentro de los votantes de la coalición de gobierno hay muchas personas que van a votar que sí, o por lo menos que las encuestas dicen que van a votar el sí. Entonces, eso te muestra que es un tema que la ciudadanía le preocupa, más allá de si conoce tanto o poco la discusión de fondo sobre lo que se está plebiscitando, pero sí le interesa lo que es la discusión sobre el cuál va a ser su proyecto de vida, ¿no? Porque a fin de cabo estamos hablando de eso, ¿no? De cómo el individuo se va a organizar el resto de su vida o cómo el sistema le va a organizar la vida al individuo por el resto de sus días. Eh, entonces es importante, más allá de cuál sea el resultado, eh, escuchar a esa gente, ¿no? Me parece que es importante marcar que hay algo que están queriendo decir o que estamos queriendo decir que, que no es justo que un individuo, más allá de que el desarrollo científico y el desarrollo de la salud y la biología nos lleve a vivir cada vez más años y estamos casi en los 100 de esperanza de vida, ya no sé, 80 y 90 y pico, hay personas de 120 años viviendo en este mundo, me Sí, parece sí. un montón. eh, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a llevar a trabajar? Si la esperanza de vida mañana es de 130, ¿hasta cuándo vamos a trabajar? No, y además es muy desigual, ¿no? No Total, todos llegan a los 100 más años. allá de eso. Entonces, bueno, esas son cosas que a veces el mercado laboral, como decía hoy, esas imperfecciones tampoco uniformiza, ¿no? No es lo No, mismo una persona que trabajó toda su vida de administrativa en una oficina que un obrero de la construcción o un trabajador rural o lo que sea. En algunos casos hay regímenes especiales, pero en otros no está tan claro. sí, o sea, anda a decirle a un cañero de la caña de azúcar que seguramente te va a trabajar hasta los 70, porque seguramente si a los 65 está el límite, y algún año más vas a tener que laburar para mejorar tu jubilación. Creo que también una de las cosas de esta reforma es que, como hablábamos, bueno, quizás hay un punto intermedio entre la reforma y la propuesta y la reforma de la calle Pou y la de Pizarro que sea, bueno, que se convoque sí
que en caso de que no termine saliendo esta propuesta, sí se convoque a un nuevo diálogo, pero esta vez con algunos mensajes claros, ¿no? Que bajar la edad de jubilación a los 60 es algo importante para la gente, que tener mejores jubilaciones es importante, o sea, que al menos esta propuesta del PCNT, si no se llega a aprobar, deja algunas Sí. líneas o algunos límites, algunas bases para un nuevo diálogo que sea un poco más fructífero, ¿no? Sí. Quiero marcar nomás un punto más que no mencionamos, es que una de las críticas que se le hacen desde el propio Frente Amplio a la reforma del PCNT es que esta reforma del PCNT no soluciona el asunto de que un individuo tenga que trabajar por lo menos 30 años para poder jubilarse, ¿no? La reforma el sistema hoy está planteado en esos términos, ¿no? Uno para jubilarse tiene que tener X cantidad de años de edad y 30 años de trabajo. La reforma que plantea el PCNT no modifica eso, sigue con esa edad de tantos años de trabajo que uno tiene que tener, y eso es lo que termina también llevando a que muchas personas, por estas desigualdades que marcábamos, ¿no? Por el acceso diferencial que hay en el mundo del trabajo, eh, muchas veces termine teniendo un superávit, por así decirlo, de años de trabajo, pero un superávit de años de edad, Claro. pero un déficit de años de trabajo, ¿no? Sí, sí. Sí, son estas cosas que a veces uno cuando escucha hablar de esto a técnicos, a veces da bronca Sí, pensar que se olvidan de algunas cosas. La gente no trabaja lo que quiere, sino que trabaja claro. lo que puede, ¿no? Ujú. Hay gente que pasa años desempleada y no porque no quiera Sí, trabajar, sino porque no consigue trabajo o porque los trabajos son informales o sí. porque, o O sea, el porque mercado pasó laboral. 20 años trabajando en un lugar donde no aportaba. Claro, yo creo que afortunadamente eso pasa cada vez menos, pero todavía hay gente que pasa años sin poder trabajar, gente que pasa de trabajos con sueldos altos a trabajos con sueldos muy bajos. Entonces, bueno, el mercado laboral es muy amplio y muchas veces es muy injusto. Entonces, bueno, estas reformas así, que a veces son muy voluntaristas, pero que no llegan a abarcar la realidad cotidiana de la gente, y me parece que por ahí viene la respuesta o el apoyo que logran este tipo de propuestas en mucha gente que quizás no siente ninguna afinidad con el PIT-CNT, No. pero que ve en esto, bueno, una especie de revancha ante algunas propuestas políticas que están bastante por fuera de la realidad, ¿no? Bien, Un episodio un largo, ya de episodio por sí. largo, sí. Disculpas, Y pero nos quedaron escuchen. cosas afuera, Sí, porque si uno sí, se pone a escarbar, seguramente. Bueno, ahí Oreo tuvo un un pequeño. pequeño percance. Sí. Eh, Oreo, que es la mascota, la dueña de esta la casa. dueña de la casa. La mascota soy yo, claro. ¿Pensaste en adoptar una mascota como Gea? No, ya ese cupo está completo. Muchas gracias por escucharnos y bueno, lo de siempre, síganos, coméntenos, republiquennos. Gracias y bueno, repetimos la invitación a informarse más Sí, sobre este tema que es importante. si querés podemos mencionar, hay un trabajo hecho por el periodista Nicolás Batalla. Sí, un nuevo medio digital que hay que se llama Reacción, que lo pueden buscar en YouTube. No tenemos nada que No ver, nos no paga somos. nada Nicolás Batalla, Pero sí, buscando un poco de material para este episodio lo encontramos y es de reciente publicación además, y, este, hecho por Nicolás Batalla, un muy buen periodista y, además, así que bueno, recomendado. y han habido algunos debates, podemos también reseñar el que se ha dado organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, en el que creo que, si no me equivoco, es la primera vez en la que se sientan todos en una mesa, ¿no? Desde el Sí, sí. PCNT. Creo que había habido algunos cruces en programas de Sí, televisión, pero esto exactamente, más como debate oficialmente exactamente, organizado. Lo transmitían en vivo en YouTube, así que debe estar, búsquenlo en YouTube, exactamente. debate en ciencias sociales sobre la reforma de seguridad social. Con estos personajes parece que fuera despectivo, pero actores un poco que se han puesto al hombro los Sí, debates, como Sergio Sergio Somaruga, Somaruga, dirigente sindical, y Karina Sosa. Sosa, siempre me equivoco el apellido, de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, y Rodolfo Saldain, y en este caso de este debate era Ope Pasquet, el
legislador, un poco en defensa del no, o de no votar el sí. Sí, Pero bueno, son debates interesantes porque hay muchos argumentos en esto que decíamos hoy de Nicolás Batalla, este informe, hay muchos economistas que opinan, y que está muy interesante porque hay muchos argumentos económicos de, bueno, esto es sustentable, esto no, en qué casos esto termina la reforma del PIT-CNT, hay algunos vacíos en que, bueno, puede terminar beneficiando a trabajadores en mejor situación y no. Entonces, hay mucho hueco, mucha excepción que también vale la pena lograr entender, ¿no? Así que bueno, un poco para ir cerrando, bien, muchas gracias y nos nos vemos, estamos escuchando. Gustavo. Gracias.